Buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con la clase de hermenéutica o interpretación bíblica. Vamos a ver de la ayuda que obtuve de un libro de R.C. Sproul, Conociendo la Escritura, 11 reglas prácticas para la interpretación nuestra de las Escrituras. El día de hoy vamos a ver solamente 5 por tiempo. Pero estuve leyendo esta semana parte de un extracto de las obras de Martín Lutero, y él en una de sus obras escribe algo muy interesante con respecto a los herejes. Y Martín Lutero dice: un hereje debe ser atrapado por claros, poderosos pasajes, a menos que se nos escapen como los peces que escapan una red. Los herejes son muy resbaladizos. Es muy difícil mantenerlos y tratan las Escrituras imprudentemente. Esto significa que todo lo que van a utilizar en las Escrituras es lo que lleve sus opiniones, y el resto de la Escritura debe dirigirse, inclinarse y deferirse al entendimiento de ellos. Por eso es que debemos escuchar la palabra de Dios con temor y tratarla con humildad, y no andar en ella con nuestras propias opiniones. Te haría bien preferir caer en toda clase de pecados antes que en tu propia oscuridad tan peligrosa y destructiva. Pues la palabra de Dios no es cosa con que jugar. Si no la puedes entender, entonces déjala en paz. No sufrirá ser opacada ni definida por el hombre, sino que debe ser tomada en serio, debe ser respetada y correctamente manejada. Por esa razón, guárdate de no imponerle tu oscuridad a la Escritura, como si tu vida dependiera de ello. Cuando esta enfermedad echa raíz, entonces no yo, sino el diablo está a cargo. Por eso es bueno que San Pablo dice en Tito 3:10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Por lo tanto, guárdate de las sectas. Es muy fácil unírseles, pero muy difícil salirse. Entonces Martín Lutero está diciendo que los herejes, la práctica de los herejes, cómo ellos tratan las Escrituras, es imponiéndoles sus opiniones. No dejan que la Biblia les hable a ellos, no dejan que sea la Biblia la que diga cómo son las cosas, sino son ellos los que imponen sus opiniones sobre las Escrituras, y entonces usan lo que supuestamente apoya sus opiniones, pero desechan el resto. Nosotros como creyentes, sabiendo el principio de sola Escritura, nuestra autoridad es la Biblia, entonces debemos dejar que la Biblia nos diga a nosotros cómo son las cosas. Ese es el peligro de la eisegesis, ¿verdad? Ponerle a la Biblia o imponerle a la Biblia nuestras opiniones, lo que nosotros creemos. Entonces, R.C. Sproul provee 11 reglas básicas o prácticas para la interpretación de la Escritura. La primera que él nos da es leer la Biblia como cualquier otro libro. Esta regla obviamente puede ser malentendida a como está expuesta. No estamos dando a entender que la Biblia sea igual que otro libro. Me explico, la Biblia nosotros sabemos que es la palabra de Dios, la palabra que salió de la boca de Dios, como dice Pablo a Timoteo en la segunda carta que le escribe. Pero en lo que se refiere a la interpretación, la Biblia debe ser leída como cualquier otro libro. Debemos utilizar los mismos principios que utilizamos cuando leemos cualquier otra obra. ¿A qué me refiero? Un verbo en la Biblia sigue siendo un verbo. Un sustantivo en la Biblia sigue siendo un sustantivo. Una pregunta sigue siendo una pregunta. Una orden sigue siendo una orden en la Biblia. Sabemos que al ser la Biblia, la palabra de Dios, es diferente a otros libros también, en que nosotros necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para poder leerla. En eso sí difiere la Biblia de otros libros. Nosotros debemos orar antes de leer la palabra, para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y entonces Él nos cuide y nos guarde de que nosotros impongamos nuestras opiniones, nuestras tradiciones, nuestras creencias al pasaje que estamos leyendo.
sino que Él sea el que nos guíe en lo que Él mismo nos escribió a nosotros por medio de los apóstoles y profetas. Hace unos meses, cuando tuvimos una clase de hombres, Ronnie nos da un ejemplo muy particular. Yo no me acuerdo si exactamente así era el ejemplo, pero es lo voy a dar nada más para que ustedes entiendan el punto, y ustedes van a ver claramente cómo es que, quizás ustedes han visto gente que trata la Biblia así. Muchos agarran y abren la Biblia y dicen, voy a ver qué quiere decirme Dios hoy. Y abren la Biblia y leen un pasaje, esto es lo que Dios quiere para mí hoy. Entonces Ronnie nos da un ejemplo de un hombre que cumplía años ese día, y él nació en 1931, entonces llegó y dijo, vamos a abrir a ver qué me dice Dios, y abrió el Evangelio según Lucas, y dijo, bueno, vamos a ir al capítulo 19, versículo 31, a ver qué es lo que Dios nos dice, lo que Dios quiere para mí hoy. Entonces vayan un momentito a Lucas 19, versículo 31. Lucas 19, versículo 31. Entonces este hombre llegó y leyó y dice, y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Este hombre se alegró y dijo, el Señor me necesita a mí este día. Es así como debemos tratar la Escritura. Lean el contexto, ¿de qué está hablando Jesús? Del burro. Entonces, ¿por qué tratar la Biblia de esa manera? ¿Tratamos así un libro histórico? No. ¿Tratamos así un periódico? No. Entonces, ¿por qué tratamos la Biblia así? Porque la Biblia sea la palabra inspirada por Dios, no quiere decir, como dije en la clase pasada, que eso nos dé un permiso a nosotros para tratar la Biblia como nosotros nos dé la gana. Entonces, eso es un error. Y lastimosamente muchos creyentes hacen eso. Toman, abren la Biblia, a ver qué es lo que Dios quiere de mí, y leen algo que no tiene nada que ver, que no fue intencionada por el autor para decir, y entonces tomamos eso como si fuera para nosotros en ese preciso contexto, y no es así. La regla número 2 dice, leer la Biblia existencialmente. Y aquí cuando decimos esto debemos ser muy cuidadosos, porque como vimos en las clases de historia de la interpretación, uno de los teólogos liberales, Rudolf Bultmann, un alemán, él hablaba precisamente de esto, de que nosotros debíamos leer la Biblia existencialmente. Pero Bultmann se refería a esa lectura relativista, subjetiva de las Escrituras. Porque para teólogos como Rudolf Bultmann y otros de su generación, ellos decían, no importa si Cristo vivió o no importa si Cristo realmente existió, lo que nos importa verdaderamente es el mensaje que nos es dado para nosotros en este momento. Eso es, así debemos leer la Biblia, jamás. La Biblia es un libro histórico, trae historia. Nuestra fe es histórica y se basa en hechos históricos. Para Bultmann y estos teólogos liberales, en la Biblia, el estudio de la Biblia era totalmente relativista. Es decir, depende de mí, yo soy el que digo que está bien, que está mal, yo soy el que digo inclusive qué porciones de la Biblia son inspiradas y qué no, ¿verdad? Pero cuando decimos que debemos leer la Biblia existencialmente, a lo que Sproul, por ejemplo, se refiere es que nosotros debemos involucrarnos con el texto. Entonces, estamos leyendo un texto bíblico y estamos nosotros pensando qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que está pensando tal persona, qué es el problema que está siendo suscitado aquí, por ejemplo. Entonces, debemos involucrarnos con el texto. Vayamos un momentito a Levítico 10. Para ver un ejemplo más o menos de lo que quiere decir Sproul con involucrarse con el texto. Levítico 10, versículos 1 y 2. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario
y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Nosotros podríamos estar leyendo este pasaje y estar preguntando, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué fue Dios tan severo con estos hombres? ¿Pudieron haber ellos hecho algo bien intencionadamente? Tal vez ellos quisieron agradar a Dios de una manera propia, ¿verdad? Podemos hacer esas preguntas al texto. Así aprendemos nosotros. Pero si leemos el versículo 3, cuando nos hacemos esas preguntas, bueno, ¿no fue Dios demasiado severo con estos hombres? El versículo 3 dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Cuando cualquiera de nosotros se haga ese tipo de preguntas y lleguemos a un versículo como ese, verdaderamente callaremos. Porque Dios nos da las respuestas a nuestras preguntas. ¿Fue Dios tan severo? No. Él había dicho que Él es el que dice cómo va a ser adorado. Si usted hace o adora a Dios fuera de lo que Él ha prescrito, está en pecado. Entonces, callamos, ¿verdad? Entonces, hacer ese tipo de preguntas al texto es bueno, porque así aprendemos nosotros. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Pero por qué fue Dios tan severo? Bueno, ahí sabemos, porque Dios en los que se acercan a Él será santificado, será apartado y será glorificado. La tercera regla es muy importante, es que nosotros debemos interpretar las narraciones históricas utilizando las partes didácticas. La palabra didáctica proviene del griego y quiere decir enseñar o instruir. Entonces debemos interpretar nosotros toda la narración histórica basándonos en las partes de la Biblia que son dadas para enseñar doctrina. Por ejemplo, debemos tener claro que los evangelios deberían ser interpretados mediante el uso de las epístolas. Los evangelios son narraciones históricas, en ellos obviamente hay doctrina, pero lo que en ellos ocurre debe ser interpretado utilizando las epístolas. ¿Por qué? Porque los evangelios registran los hechos de Jesús, las enseñanzas, etc. Pero las epístolas interpretan todo lo que Jesús enseñó e hizo. Entonces debemos tratar de interpretar los evangelios usando o basándonos en las epístolas. Esa fue una de las enseñanzas de los reformadores para el estudio de la Biblia. Ellos decían que los evangelios debían ser interpretados con las epístolas, y uno de los principios que ellos decían era: las epístolas están después de los evangelios. Entonces eso era para ellos una clave en cómo interpretar los evangelios o las narraciones históricas. Y es una buena regla hermenéutica para nosotros, como vamos a ver ahora más adelante en los ejemplos. Sin embargo, obviamente eso no quiere decir que las epístolas sean más autoritativas que los evangelios o al revés. Ambos escritos son palabra de Dios y son autoritarias, igual autoridad tienen. Es típico en nuestros tiempos, y tal vez ustedes conozcan creyentes que piensen esto, que creen que los evangelios son más importantes que cualquier otro libro de la Biblia. Muchos de esos se hacen llamar los cristianos de letra roja, es decir, ellos dicen: yo solo sigo las palabras rojas de la Biblia, que se supone son las palabras que Cristo habló. Entonces le dan al resto del Nuevo Testamento y al resto de la Biblia menor importancia. Pero pregúntense esto: ¿Cristo escribió algo del Nuevo Testamento? Cristo no escribió ni una sola palabra
de la Biblia. Él no escribió nada. Si nosotros pensamos eso, entonces, pregúntense esto, ¿cómo vamos a nosotros conocer los mandamientos de Cristo si Él no escribió nada? Porque si creemos que Pablo es menos autoritativo que Mateo, no fue Pablo un apóstol. Los apóstoles fueron enviados por Cristo para que ellos escribieran todas las palabras y hechos que Él hizo. Eso fue lo que Jesús les dijo a ellos. Cuando el Espíritu Santo viniera, Él les iba a enseñar a ustedes todo y les iba a recordar todo lo que Él había dicho. Entonces nosotros suponer que Pablo no escribió los mandamientos o interpretó las cosas que Jesús hizo tan fielmente o tan sin error como lo hizo Mateo es un error. Es un error. ¿Cómo podemos decir nosotros que somos seguidores de Cristo e ignorar lo que Cristo por su Espíritu Santo habló a través de Pablo y Pedro? No puede ser así. Eso mismo hicieron los fariseos. Los fariseos decían seguir a Dios, pero ignoraban todo lo que la Biblia decía. Ireneo, uno de los patriarcas de la iglesia que vivió a finales del siglo II, dijo, si uno no obedece a los apóstoles, no puede obedecer a Dios, porque si uno rechaza a los apóstoles, rechaza al que los envió, a Jesús. Y si uno rechaza al que envió a los apóstoles, uno rechaza al que le envió a Él, al Padre. Porque así fue, Jesús mandó a sus apóstoles para que ellos, por medio del Espíritu Santo, escribieran sus palabras. Entonces es un peligro, por ejemplo, lo que hacen muchos que dicen que están ante una situación en su vida y dicen, ¿qué haría Jesús en esta situación? Hacer eso es muy peligroso, no es sabio. Sería mejor preguntarnos, ¿qué querría Jesús que yo hiciera en esta situación? ¿Por qué? Porque modelar nuestras vidas de acuerdo al ejemplo de Cristo puede ser muy problemático para nosotros. Nosotros somos muy diferentes a Cristo. Nuestra situación en este tiempo de la historia es muy diferente al de Cristo. Primero, nuestra obra, nuestro trabajo como hijo de Dios es muy diferente al de Cristo. Nosotros no tenemos la misma misión que tuvo Cristo en la tierra. Segundo, Jesús vivió en un tiempo muy diferente al nuestro. Jesús vivió en un tiempo en donde los hijos de Dios, el pueblo de Dios debía someterse a la ley. Nosotros no estamos en ese tiempo. Nosotros vivimos en un tiempo posterior a la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, si nosotros queremos modelar a Jesús y vamos a circuncidarnos como rito religioso, eso es un grave peligro para nuestra alma. Porque estamos diciendo en el mundo, la obra de Cristo no importa. ¿Verdad? Entonces, asumir esas situaciones para interpretar la Biblia es un error. Tercero, imitar a Cristo en todo podría ser que lo permisible sea una obligación. Por ejemplo, Jesús fue célibe. Entonces, si imitamos a Cristo, debemos pensar que todos deberíamos ser célibes. No, ¿verdad? Además, la Biblia registra en los libros históricos tanto cosas buenas que hicieron los hombres de Dios como cosas malas. Entonces debemos imitar nosotros el adulterio de David, o como piensa mi padre. Debemos imitar nosotros la poligamia de muchos de los padres de Israel. No. Porque esas son narraciones históricas, no son porciones o narraciones didácticas que están dispuestas en la Biblia para enseñarnos doctrina, son historia. Vayamos un momentito a Génesis 22. Versículos 11 y 12. Esta es la narración del sacrificio de Isaac por parte de su padre.
Génesis 22, versículo 11 y 12, dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Si nosotros tratamos de sacar doctrina o enseñanza de esa narración, podríamos pensar que Dios no conoce el futuro. Y que entonces, hasta el momento en que Abraham iba a sacrificar a Isaac, Dios supo que Abraham verdaderamente le era fiel a él. Pero eso no es la idea. Es decir, eso es como lo que vimos en una de las clases de apologética sobre el teísmo abierto. Eso es lo que creen ellos, que Dios no conoce el futuro. No debemos tratar de sacar doctrina de las narraciones históricas. Otro ejemplo es el lenguaje fenomenológico que tiene la Biblia con respecto a los fenómenos atmosféricos. Nosotros decimos, y salió el sol, ya esto lo hemos dicho ya varias veces, pero el lenguaje bíblico es humano, es un lenguaje que se basa en la perspectiva humana, o la perspectiva de un hombre de lo que ocurre, los fenómenos atmosféricos desde la tierra. Esas porciones no son libros de ciencia. No nos quieren decir exactamente cómo es que ocurre eso. El mismo lenguaje lo usamos nosotros para decir que el sol sale. El problema es que cuando nosotros tratamos de sacar doctrina de esas porciones históricas, caemos en problemas. Si leen historia, ¿qué le pasó a Galileo cuando él decía que la Tierra no era el centro del universo? ¿Qué le hizo la Iglesia Católica Romana? Lo trató como un hereje y lo catalogó como un hereje. Porque la Iglesia Católica, leyendo las narraciones históricas, decían que la Tierra era el centro del universo. Porque el sol sale, por eso ese tipo de expresiones. Entonces es un error sacar doctrina de las partes históricas, sino debemos sacarla de las partes didácticas. Una regla muy importante es interpretar lo implícito con lo que es explícitamente enseñado en la Biblia. Lo implícito con lo explícito, no al revés. Y eso nosotros lo podemos saber, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está dejando implícito el autor y qué es lo que está diciendo más claramente, ¿verdad? Esto es muy fácil para nosotros. Por ejemplo, muchos creyentes creen que los ángeles no tienen sexo, ¿verdad? No son hombre ni mujer, sino que son asexuados. Y entonces ellos dicen y justifican esa creencia por el pasaje que se encuentra en Marcos 12. Marcos 12, versículo 25. Dice, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Jesús aquí está enseñando sobre la idea de que, o la verdad de que no van a haber matrimonios en el cielo, sino que seremos como los ángeles, que no están casados. Pero está implícito en ese pasaje que los ángeles no tienen sexo. Verdaderamente no. Lo que la Biblia sí enseña es que tanto hombres como mujeres, ambos sexos serán redimidos y glorificados. Nuestros sexos no serán aniquilados. Yo seguiré siendo un hombre glorificado en el cielo. Adriana, mi esposa, seguirá siendo una mujer redimida, glorificada y perfecta en el cielo. Ese pasaje no quiere decir que entonces Adriana va a ser como un ángel sin sexo.
Eso no está siendo enseñado ahí, no está ni siquiera siendo implícito ahí. La enseñanza de Jesús es que seremos como los ángeles que no se casan, que no están casados. Pero ¿por qué vamos a extraer una doctrina que no está ahí? Es un error. Otro ejemplo, Juan 20. Juan 20, versículo 19. Esto es cuando Cristo ya resucitado se le aparece a sus discípulos que estaban reunidos en un hogar. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, escuchen eso, es muy, muy importante. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Entonces algunos, leyendo este pasaje, dicen que nosotros con nuestros cuerpos glorificados vamos a poder atravesar paredes, atravesar puertas. Yo no sé si se podrá o no, pero lo que es cierto es que ese pasaje no nos está claramente diciendo eso. Porque ¿qué es lo que razona la gente? La gente razona y dice, es que las puertas estaban cerradas y Jesús de pronto apareció y los saludó. Entonces tuvo que haber atravesado la puerta. Pero leamos otra vez el texto, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué estaba cerrada la puerta? Por miedo de los judíos. Y entonces dice nada más, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. No pudo suceder que Jesús, estaban los apóstoles reunidos con miedo, Jesús abriera la puerta, entrara, la cerrara y entonces se presentara donde Dios les dijera y los saludara. No pudo suceder eso. ¿Sí? ¿Por qué no? También pudo haber sucedido que Cristo hubiera atravesado la puerta. Pero la verdad es que eso no nos están enseñando aquí. No es implícito ni explícitamente enseñado. Entonces, ¿por qué vamos a creer que nuestros cuerpos glorificados van a poder hacer algo si no nos lo enseña ni siquiera la Biblia, ni ese pasaje? ¿Verdad? Entonces debemos ser muy cuidadosos cuando tratamos de sacar doctrina de pasajes, ¿verdad? Muy cuidadosos. Otro problema, y este es muy típico, es poner a luchar las cosas implícitas con las cosas que están siendo enseñadas explícitamente en la Biblia. Y los ejemplos más claros los vivimos nosotros con nuestra teología reformada, con los que no comparten nuestra teología. Por ejemplo, los arminianos, que son los que creen en que el hombre es libre para escoger a Cristo, ¿verdad? Y creen otras cosas, ¿verdad? Afirman que desde que el hombre cayó, desde que Adán pecó en el Edén, el hombre es cierto, cayó en pecado y está corrompido en su ser, pero tiene la capacidad de elegir todavía entre el bien y el mal. Eso es lo que creen los arminianos. Ellos creen que la esclavitud del hombre no es tanta. Ellos creen que el hombre está enfermo en sus delitos y pecados, no muertos, como dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ellos van a Juan 3:15, vayamos a Juan 3, versículo 15. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, los que defienden el libre albedrío dicen que ese todo aquel está implicando que cualquier persona puede creer. Pero si analizamos ese pasaje, debemos pensar nosotros que el hombre tiene una capacidad para creer en Jesucristo por sí solo. O sea, lean el pasaje.
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa frase o ese versículo es nada más lo que refleja es una consecuencia. Es decir, el que cree tiene vida eterna, el que no cree no tiene vida eterna. Eso es una consecuencia. Eso es la enseñanza en ese versículo. Esa es la afirmación de Jesucristo. La seguridad de que el que tiene fe va a tener vida eterna. Pero no está implicando ese versículo que cualquier hombre tiene la capacidad de creer. Eso no es lo que está diciendo. Está diciendo que lo que está en A obtiene B. El que tiene fe obtiene vida eterna. El que no tiene fe no obtiene vida eterna. Esa es la enseñanza del pasaje. Pero entonces, ¿por qué vamos a sacar una doctrina diciendo que el hombre tiene la capacidad de creer en Cristo de un pasaje que primero no lo está enseñando, no es una enseñanza ni siquiera implícita, ¿verdad? E ignoramos las enseñanzas explícitas de la Biblia con respecto a la capacidad del hombre de creer en Jesucristo? Vayamos a Juan 6. Juan 6, versículo 65. Después de dar todo el discurso, Jesucristo a la multitud de los fariseos y a muchos de sus discípulos, Él les dice, versículo 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Este pasaje sí habla de la capacidad de un hombre de ir a Cristo. ¿Y qué dice? Que ningún hombre, y en el griego dice, ningún hombre tiene el poder de venir a Cristo si no le fuere dado por el Padre. Entonces, ¿por qué poner a luchar pasajes de la Biblia? Uno que no está enseñando la capacidad del hombre de venir a Cristo y otro que sí lo está haciendo. Lo que enseña el pasaje en Juan 6 de las palabras de Cristo es que ningún hombre puede tener o tiene la capacidad de creer en Él si no es que el Padre se lo concede a esa persona. Entonces debemos evitar poner a luchar pasajes implícitos con enseñanzas explícitas de la Biblia. Otro, por ejemplo, en una narración histórica, muchos dicen que el hombre tiene la capacidad de obedecer a Dios. En el Antiguo Testamento vimos a Dios diciendo, si hacen esto, entonces yo haré esto. Si no hacen esto, entonces yo haré esto. Entonces muchos dicen que no, si Dios dice que nosotros, si Dios nos da mandamientos, quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de cumplirlos. El hombre natural, ¿verdad? Entonces, vayamos un momentito de Deuteronomio 30. Este es un pasaje también citado por aquellos que defienden el libre albedrío. Deuteronomio 30, versículos 19 y 20. Este es Dios hablándole a su pueblo y le dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces, muchos argumentan que Dios les está dando una opción, la vida y la muerte, obedecerle o desobedecerle. Entonces el hombre tiene la capacidad para hacer eso. Pero entonces vean el peligro de sacar, inclusive por la regla anterior, sacar doctrina de una narración histórica. Vayamos mejor
a las epístolas que sí nos hablan de doctrina y son porciones didácticas para ver qué nos dice Dios acerca de la capacidad del hombre natural de obedecer a Dios. Entonces vayamos a Romanos 8. En Romanos 8, el apóstol Pablo sí dice y sí habla sobre la capacidad de los hombres para obedecer o para hacer lo que Dios manda. Romanos 8, versículos 7 y 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no, y escuchen, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, el hombre natural, que es el hombre que vive en su carne, dice aquí que no puede, ni siquiera no quiere obedecer a Dios, ni tampoco puede. Entonces, sacar doctrina de una narración histórica y decir, es que el hombre natural tiene la capacidad de obedecer o de desobedecer a Dios, es un error. Debemos ir a las partes de la Biblia que nos enseñan doctrina para decir que es verdaderamente lo que Dios dice de nosotros y nuestra capacidad. Porque Pablo está claramente diciendo aquí que ningún hombre en su estado natural quiere ni puede obedecer a Dios. Otro problema es tratar de obtener enseñanzas cuando se están haciendo afirmaciones comparativas en la Biblia. Por ejemplo, 1 Corintios 7, 38. El apóstol Pablo ha sido muy duramente criticado por muchos por sus escritos en esta epístola acerca del matrimonio y del celibato. Y le ponen palabras en su boca que él nunca quiso decir. Entonces, 1 Corintios 7, 38 dice: de manera que el que la da, es decir, a su hija virgen, en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Entonces muchos dicen, Pablo odiaba el matrimonio, Pablo pensaba que el matrimonio era algo malo, ¿verdad? Pero ¿es eso lo que está diciendo el pasaje? Pablo está comparando dos cosas buenas, que es darle el matrimonio como algo bueno y mantenerla célibe como algo mejor. Pero Pablo nunca está diciendo que el matrimonio es malo. Pablo está diciendo que es bueno darle en casamiento. Entonces, poner a argumentar cosas cuando se están haciendo comparaciones es problemático y puede ser un error para nosotros. Y muy relacionado a esto está interpretar lo claro con lo que es oscuro en la Biblia. Hay cosas muy difíciles en la Biblia, pasajes que quizás nunca vayamos a poder interpretar, pero no debemos tratar de interpretar lo que es claro en la Biblia con esos pasajes que son oscuros o difíciles de interpretar. Regla número 5. Determinar cuidadosamente el significado de las palabras. Debemos determinar cuidadosamente el significado de las palabras. La Biblia es un libro, contiene información. Esa información está dada por palabras que unidas dan pensamientos. Y cada palabra contribuye a expresar ese pensamiento específico. Entonces, entre mejor comprendamos las palabras que están siendo utilizadas en la Biblia, mejor comprenderemos qué es lo que el autor nos quiere decir a nosotros. Por ejemplo, en medicina, si llega un paciente a donde un médico y le dice, es que creo que estoy enfermo. O sea, ¿qué le va a decir el médico? Y bueno, dígame qué es lo que siente, o sea, sea más específico, ¿verdad? Porque el lenguaje puede ser muy ambiguo. Igual si el médico le dice, sí, usted lo que tiene es un problema estomacal. El paciente querrá saber qué será, porque puede ser desde una gastritis hasta un cáncer, ¿verdad? Entonces, el lenguaje puede ser ambiguo también.
Y a pesar de que esté formado por palabras y pensamientos, puede ser ambiguo. Entonces, tratando de determinar y buscar en el lenguaje qué es lo que se nos está diciendo, más entenderemos. Más entenderemos. Hay un ejemplo muy curioso y muy bueno de Sproul en su libro, y él dice que está un profesor calvinista dando una charla, una conferencia sobre la Biblia, y entonces al final se paró alguien y entonces le pregunta, ¿usted es calvinista? Y entonces el profesor le dijo, sí, soy calvinista. Y entonces continuó con su charla y después le dice, bueno, paró la charla y dijo, ¿qué es lo que usted entiende por calvinista? Y entonces el muchacho se volvió a parar y dijo, los calvinistas son los que creen que Dios agarró a un hombre que iba pataleando, ¿verdad? Y lo llevó a Cristo, ¿verdad? Y que entonces salvó a los que él quiso y a los que querían ser salvos no los salvó, no los eligió. Entonces el profesor se quedó así y le dijo, entonces no diga que soy calvinista, porque eso no es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Entonces, cuando decimos o damos afirmaciones de algo, debemos ser específicos, buscar qué es lo que se nos está diciendo, porque habrán personas que tienen conceptos de algo que no son ciertos, ¿verdad? Entonces debemos tener mucho cuidado. Y uno de los avances más importantes en el estudio bíblico se da precisamente en el estudio de las palabras. Ya vimos la clase pasada, la etimología, que es la ciencia de donde se derivan las palabras, que son importantes. Por ejemplo, hipopótamo. ¿De dónde viene la palabra hipopótamo? Hipopótamo viene de la palabra hipos, que significa caballo. Hipótamos, que significa río, caballo de río. Entonces, cuando estudiamos nosotros la derivación de las palabras, nos puede dar una idea, sí, claro. De ahí es donde viene. Y por eso es que se le llamó así a este animal. Pero también la etimología nos puede desviar y nos puede dar problemas también, como vimos en la clase pasada. También otro de los avances importantes en el estudio de las palabras fue estudiar el uso habitual de las palabras. Y esto, como vimos en la clase pasada, es importante también. ¿Por qué? Porque las palabras cambian conforme pasa el tiempo. Entonces, muchas palabras que se utilizaban, por ejemplo, en el Pentateuco, tendrán un sentido diferente cuando leemos libros más recientes como los profetas. Entonces, debemos, por ayuda de otros recursos, ¿verdad?, tratar de entender la etimología y el uso habitual de las palabras para que nosotros poder comprender mejor qué es lo que se nos está dando o queriendo decir en la Biblia. Y yo la última vez me puse a pensar, probablemente todo lo que yo he dicho les diga a ustedes pensar que esta Biblia, la traducción de la Biblia no hay que confiar. Esta es una excelente traducción, Sin embargo, nosotros podemos aumentar y ser edificados aún más si estudiamos más a profundidad las palabras en la Biblia. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra justificar en la Biblia? Vayamos un momentito a Romanos 3, versículo 28. Vamos a terminar. Romanos 3, versículo 28. Pablo dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, para Pablo, ser justificado es únicamente por medio de la fe y no por medio de obras. Pero ¿qué dice Santiago? Santiago 2, versículo 24. Santiago 2, versículo 24, dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ok, entonces, ¿quién tiene razón, Pablo o Santiago?
Y vean que Pablo, para justificar su argumento, utiliza a Abraham. En Romanos 4:9. Dejen su dedo ahí en Santiago, perdón. Romanos 4:9. Pablo, para justificar el argumento de que los hombres son justificados por la fe y no por las obras, utiliza a Abraham. Y en Romanos 4:9 escribe: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces Pablo dice que, y refuerza su argumento de que la justificación es solamente por la fe, y utiliza a Abraham. Pero vean 3 versículos antes en Santiago 2:21. Vean lo que hace Santiago. Utiliza a Abraham también para justificar su argumento. Y dice: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, que cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Entonces, estamos peores. Porque todos utilizan a Abraham para justificar sus argumentos. Entonces, ¿qué es lo que significa justificar? Para eso debemos ir al contexto de los pasajes. Porque una palabra puede tener un sentido teológico y otra un sentido práctico, como lo es en este caso. Un sentido teológico nos quiere decir cómo es que nosotros, un hombre, está relacionado con Dios. O el sentido práctico de la palabra justificar nos dice a nosotros cómo es que la justicia es demostrada o vindicada. Por ejemplo, Jesús en Lucas 7:35 dice, escuchen: mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. La justificación, el término teológico de justificación es un hombre que ha sido reconciliado con Dios y le ha sido quitada la ira que tenía puesta sobre él. Entonces, ¿está diciendo Jesús que la sabiduría fue reconciliada con Dios? No. Jesús está utilizando la palabra justificación como algo que ha sido demostrado. Entonces, diciendo, mas la sabiduría es demostrada por todos sus hijos. Entonces, ¿cómo la utiliza Pablo? Pablo utiliza el término justificación en un sentido teológico, en el sentido que un hombre es reconciliado con Dios por sus pecados y la ira de Dios que está puesta sobre él es quitada. Y Santiago lo utiliza de una manera práctica, es decir, la fe verdadera se demuestra con obras, con frutos. ¿Por qué? Porque hay muchos, como en el tiempo de Santiago, de los que él escribe, había muchos que decían ser creyentes, pero con sus obras lo negaban, como le dice Pablo a Tito, ¿verdad? Entonces, el decir ser creyente no es demostrativo de que es un verdadero creyente. Son las obras las que demuestran que esa persona tiene una verdadera fe, ¿verdad? Entonces, debemos ver el sentido de las palabras, cómo es que cada autor utiliza las palabras, si en un sentido teológico, si en un sentido práctico, para poder interpretarlas. Igual verán en las hojas también el término salvación. En la Biblia nos habla de salvación como un hombre salvado de la guerra, salvado de la muerte, etc. Pero más importante, el término salvación trata con la doctrina en la que Dios ha rescatado a un hombre de sus delitos y pecados y lo ha traído a una fe verdadera. Ese es el sentido teológico de la palabra salvación. Pero por ejemplo, en 1 Timoteo 2:14 y 15, apúntelo para que lo lean después, dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación como de este. Está diciendo Pablo a Timoteo que entonces hay dos caminos para que una mujer sea salva: una por fe u otra engendrando hijos. No. Entonces vayamos, ¿qué es lo que Pablo quiere decir ahí con salvación? ¿Verdad? Obviamente no es lo mismo que está tratando Pablo en otras epístolas con respecto a la salvación del alma de un hombre. Entonces, los que hicieron la tarea, y espero que hayan sido todos, recuerde que esa es una parte de nuestro compromiso con Dios,
¿verdad? Nosotros como cristianos debemos hacer todo lo que estamos ordenados a hacer, entonces espero que hayan hecho la tarea, se la puedan entregar a doña Sandra. Y esta es la otra tarea para la próxima semana. Identificar el género literario de los siguientes pasajes. Es decir, debemos interpretarlos como históricos o figurativos. Y entonces están los pasajes de Jueces 9, 8 al 15, Segunda de Samuel 12, del 1 al 6, Primera de Reyes 17, del 8 al 16, Ezequiel 46, 19 al 24, Mateo 5, 29 al 30, Mateo 14, 6 al 11, Éxodo 9, 22 al 24 y Apocalipsis 16, 21. Entonces espero que lo único que tienen que hacer es nada más decir si esos pasajes deben ser interpretados históricamente o figurativos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No. Bueno, lo dejo ahí un momento para que lo copien y muchas gracias, hermanos.